otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Yo te seguiré, Cristo, yo te seguiré, Cristo, yo te seguiré, Cristo, yo te seguiré. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida antigua la he dejado. La vida antigua la he dejado. La vida antigua la he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Queridos hermanos, ¿cómo estamos? Estamos llegando a ustedes con ese gozo que nuestro Señor pone en el corazón de este servidor para traerles el Evangelio del día. Es viernes 21, estamos en la antesala de un fin de semana maravilloso, precioso, bendecido por el Señor. Sabemos eso ya de antemano, que cada día es un regalo de nuestro Señor. Hoy decía viernes 21, y vamos a mandar un saludo por ahí a Gabriela Melgar, por donde quiera que se encuentre. Gaby, happy birthday to you, que Dios te bendiga. También para todos los cumpleañeros por igual, ¿verdad? Felicitaciones, porque sabemos que este día hay muchos cumpleañeros en sí. Pero también vamos a ir a la palabra, al evangelio. El evangelio de hoy es un evangelio que quizás muchos podrían decir no tiene mucho que enseñarnos, es simplemente un montón de nombres que ahí se mencionan y es nada más el conocimiento de nombre de los apóstoles o algo por el estilo. Bueno, ustedes saben que a mí me gusta platicarlo, descifrarlo, quizás tengan razón, pero vamos a ir a ver qué podemos sacar del Evangelio del día de hoy. Vamos a tocarlo, ustedes saben, en la forma que a su servidor muchas veces le gusta tocarlo, y yendo a detalles pequeñitos por aquí y por allá, para sentirle un sabor agradable a la palabra de nuestro Señor, ya que es Él vivo quien nos trae y nos ilumina. El Evangelio del día de hoy, queridos hermanos, nos viene de San Marcos capítulo 3, versículo del 13 al 19. Para los que les gusta anotar, como digo yo siempre, Evangelio de San Marcos capítulo 3, versículo del 13 al 19. Y nos dice así: entonces Jesús subió al cerro y llamó a los que él quiso, y vinieron a él. Así constituyó a los 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, dándoles poder para echar a los demonios. Estos son los 12: Simón, a quien puso el nombre de Pedro; Andrés; Santiago y su hermano Juan, hijo de Zebedeo, a quienes puso el nombre de Boanerges, es decir,
hijos del trueno. Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, Tadeo y Simón, el cananeo, y Judas Iscariota, el que después lo traicionaría. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Les decía yo que muchas personas creen que este evangelio es un evangelio que simplemente menciona los nombres, porque no sabemos mucho acerca de estos 12 hombres, ¿verdad? De Pedro, Santiago, Juan y Judas sabemos algo de ello, ¿no? Pero de los otros 8, ¿qué podríamos decir? Solamente sabemos sus nombres. Su fama podría decir que está reservada para el cielo, donde su nombre está en los 12 cimientos de la ciudad celestial del cielo, según nos cuenta el Apocalipsis, ¿no? La Biblia, mis hermanos, valora mucho la fama, pero la fama en el cielo, para la mayor parte, este grupo quizás no era famoso en sí, en el sentido que nosotros pensamos hoy en este siglo XXI. Pero debemos de aprender a valorar y a respetar la fama del cielo, no la fama terrenal, mis hermanos. Hay muchas conexiones interesantes con este grupo, mis hermanos. Tenemos aquí hermanos asociados de negocio, unos que eran pescadores, nos dice, oponentes políticos, como era el caso de Mateo, el recaudador de impuestos, ¿verdad? Que colaboraba muy bien, sabemos, con los romanos. Y tenemos a Simón, el cananeo que le llamamos, que odiaba verdaderamente a los romanos. Y tenemos a otro que traicionaría a Jesús. San Marcos nos da una nota para las personas que podamos entenderlo al traducir Boanerges, que significa los hijos del trueno. Y quizás sea una referencia, mis hermanos, a esa ardiente disposición de Santiago y Juan, como son ya mostrados en el Evangelio, ¿verdad? Y luego nos dice del cananeo, ¿verdad? Y no tiene que ver nada con esa región geográfica, mis hermanos. Es una palabra verdaderamente hebrea que viene de celoso o celote, identificado a Simón como un miembro del grupo radical de los celotes. El apellido Iscariota de Judas, mis hermanos, probablemente nos indica también que él era un hombre, podríamos decir, de Judea. Y quizás sea el único que venía de esa región entre ellos, ¿no? Al parecer, mis hermanos, usualmente el nombre de los 12 discípulos está puesto de par en par, si ustedes se fijan como lo va describiendo la Biblia, ya que Jesús envió a sus apóstoles de 2 en 2. Esta era una manera lógica, ¿no? Para ponerlo así dentro del Evangelio, si nos damos cuenta, mis hermanos, Pedro y Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, Santiago, el hijo de Alfeo, con Judas Tadeo, y Simón el cananeo y Judas Iscariota. Curioso, ¿no? Pero la elección, mis hermanos, de Judas era tan importante como la elección de cualquiera de los otros discípulos. Pero muchas personas, se preguntan por qué Jesús escogió
a Judas. Y no era porque Jesús no supiera que él lo entregaría. Jesús les dijo claramente a sus discípulos que él los escogió. Y él sabía muy bien que uno de ellos lo traicionaría, mis hermanos. Eso estaba muy claro para él. Pero si vamos ahora al inicio del Evangelio, mis hermanos, nos vamos a dar cuenta que en ese momento Jesús estaba en un momento crítico de su ministerio, respondiendo a la oposición. Él pasó, nos dice, toda la noche en oración y escogió a esos 12 discípulos. Él había ofendido, según ellos, las tradiciones de los líderes religiosos. Y ellos trataron, mis hermanos, de destruirlo completamente. Grandes multitudes le seguían, pero ellos verdaderamente no estaban interesados en las cosas espirituales verdaderamente, mis hermanos, y podían rápidamente volverse en contra de Jesús. Eso lo sabemos. Su respuesta a todo esto de Jesús fue el orar para escoger a sus líderes que le acompañarían. La oración, mis hermanos, es la base principal que Jesús, él mismo, nos enseña en las necesidades, cómo él iba y acudía al Padre y le consultaba para que él así obtuviera la orientación del Padre. Y en un principio, mis hermanos, no hubo nada más importante en el ministerio. Quizás antes de la cruz, ningún otro momento fue más importante que este momento de la elección. Estos eran los hombres que llevarían lo que él había comenzado. Sin ellos, la obra de Jesús quizás jamás se hubiese extendido por todo el mundo. Por lo tanto, mis hermanos, él hizo la decisión con la sabiduría de Dios. Él llamó así a los que él quiso, nos dice claramente. Y un discípulo, mis hermanos, era un estudiante, pero no en el sentido de una aula de clases o un salón de conferencias como ahora. Un discípulo aprendía al estar y escuchar de su maestro. Un discípulo era un aprendiz y aprendía de su maestro de primera mano, mis hermanos. Él estableció a estos de entre ese gran número de seguidores que él tenía, y él los estableció para que ellos estuviesen junto a él. Y el primer trabajo de sus discípulos era simplemente estar con Jesús, el aprender de él, estando alrededor de él. Luego, en un sentido secundario, él los estableció para enviarlos a predicar. Un predicador solamente puede ser útil a Jesús en cuanto a lo que él ha estado unido con Jesús. Solamente se logra hacer poco para el bien eterno por aquellos que predican sin tener una relación personal y verdadera con Jesucristo. O sea que, en otras palabras, que aquel que no tiene esa conexión directa con Jesús, mis hermanos, no puede predicar la verdad del evangelio, de ese ministerio de nuestro Señor. Nos ha puesto como muestra. Un discípulo era un aprendiz, pero en el primer ciclo, mis hermanos, un estudiante no estudiaba simplemente a un sujeto. Él seguía a su maestro. Había un apego personal en un discípulo, el cual está quizás falto en el estudiante del día de hoy.
Cuando alguien ha estudiado con Jesús, mis hermanos, y es enviado para servirle, puede esperar que Jesús le dará la autorización para servirle a él, incluyendo la autoridad para ver obras milagrosas, sanar enfermedades y además para echar fuera demonios, mis hermanos. Hecho que el mismo Jesús llevó a cabo en medio de ellos. Él lo mostró, mis hermanos, lo que quería que ellos hicieran. Mis hermanos queridos, el trabajo verdadero del ministro cristiano es, en primer lugar, es predicar el evangelio, ser un médico para sanar almas. Y el hacer, mis hermanos, esa guerra constante contra el enemigo para destruir su reino e implantar el reino de Dios, queridos hermanos, eso es. Pero ahora, mis hermanos, queridos hermanos, cuentan que una vez un hombre le pregunta a San Agustín, ¿por qué Jesús escogió a Judas Iscariota para que fuera su discípulo? Y dicen que San Agustín le contestó, no sé por qué, mi hermano, pero te tengo otra pregunta, quizás un poco más difíciles. ¿Por qué Jesús me eligió a mí y ahora pone los ojos en ti? Mi hermano, maravilloso. Que tengan un maravilloso resto del día, un precioso y muy bendecido fin de semana. Que Dios me los bendiga siempre y vivan en esa gracia plena de mi Señor